Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA. Hoy otra nueva jornada en que vamos a abordar la contratación laboral argentina y modalidades de reforma. El que va a abordar en realidad va a ser el doctor Eduardo Cisco, que es doctor en Ciencias Jurídicas de la UNSA, es profesor universitario, abogado, tiene escrito varios libros y artículos, es profesor de varias materias dentro de la UNSA y titular de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de haber ejercido la judicatura durante 34 años como juez laboral. Yo creo que no hay más presentación, lo que vale es la calidad del disertante y su experiencia. Eduardo Cisco, cuando gustes. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, este es un tema que está muy en boga y que debería estar siempre en boga. La legislación sobre el derecho común, no penal, es muy importante en sus diferentes especialidades, ¿no? La civil, la comercial o empresarial actualmente llamada, y la laboral, entre otras. Es la que interviene en la vida de todos nosotros. Todos los días estamos haciendo algo por el estilo, algo de aplicación. Así celebramos contratos pequeños a diario, medianos muy a menudo y grandes en forma excepcional, por ejemplo, y determinados actos que están reglados por este derecho común. Pero para legislar sobre el ámbito común, sobre el derecho común, este derecho que ejercemos todos los días, hay que estar atento a la realidad social. Es decir, tener una actitud dinámica, observatoria, mirar, utilizar mucho la estadística y las encuestas. En los países más avanzados, en los que las cosas funcionan bien, por decirlo así, hay que utilizar todos los elementos de contacto con la evolución de la vida social. Como experiencia les digo, hace muchos años ya, fines del siglo pasado, hice un curso sobre el sistema legal inglés, que se aplica también allá en Londres, que se aplica también en Irlanda del Norte y también en Gales. Y una de las instituciones a las cuales acudimos era una especializada desde hacía 30 años en elaborar proyectos de leyes. ¿Cómo las sacaban? De encuestas, de estadísticas, de contactos. Esas encuestas, estadísticas, contactos, etcétera, etcétera, le daban la necesidad de la ley, a la cual ellos tenían un 80% de eficacia al momento, y la llevaban al Parlamento y ahí se estudiaban y se sancionaban. Me sorprendió, ellos tienen un sistema de common law, que es derecho de precedentes, pero también hacen legislación comparada, hacen legislación escrita, y justamente me sorprendió eso. Esto es, curiosamente, una de las cosas que nos falta permanentemente a nosotros. Curiosamente, el Museo Social Argentino, que es la entidad madre de la Universidad del Museo Social Argentino, nació por una inquietud de, diríamos, intelectuales en ese momento, pero gente dedicada al estudio, por avanzar justamente en los estudios, y decían, faltan estadísticas en 1911. Bueno, hoy tenemos estadísticas, pero quizás no tan profundas, sino sobre todas las cosas que interesan. A veces hay estadísticas sobre cosas que no son tan interesantes, o no las destacamos tampoco. Debemos, por eso, por el sistema que tenemos que tener, por el derecho continental, con más razón, porque el sistema de precedentes es muy rápido para captar las realidades, pero el sistema continental nos obliga a tener con más razón legislaciones al día. Es decir, hay que tener la dinámica que la sociedad muchas veces nos va pidiendo. Ahora, lamentablemente en nuestro país esto no ha sucedido. Hemos tenido un código civil que con remiendos, etcétera, rigió por 146 años. Un código comercial que se mantuvo por 153, claro que al final eran unos pocos artículos que regían y todo lo demás era agregados, leyes especiales, etcétera, etcétera, pero todo eso tardó.
Y finalmente también hay un código de trabajo que nunca se sancionó y que está previsto en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1957. Si hacemos un poco de historia, la legislación laboral ya empezó a tener vigencia desde fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, qué sé yo, el descanso dominical en 1905, pero quizás un hito fue la Ley de Accidentes de Trabajo de 9688 de 1915. A partir de ahí se fue sucediendo distintos tipos de legislaciones amparadas a las relaciones laborales y particularmente la situación de los trabajadores. La limitación de jornada de 1929 fue un punto importantísimo que sigue rigiendo. Las incorporaciones de las indemnizaciones tarifadas por rupturas laborales incausadas de 1933, que al principio se insertó en el Código de Comercio, pero que protegía, digamos, la estabilidad de los factores y los empleados de comercio, se fue extendiendo por jurisprudencia a todas las relaciones laborales. Luego llegaron, bueno, el sueldo anual complementario, o aguinaldo en el año 45, también en ese año las vacaciones pagas, estatutos especiales de peón rural, encargados de casas de renta, tambero mediero, entre otros. La ley del salario mínimo vital y móvil de 1964, muy importante. Y luego el estatuto de los trabajadores de la construcción, la liquidación del sueldo anual complementario en forma semestral, el famoso sábado inglés, es decir, que las horas trabajadas después de las 13 de los sábados hasta el final del domingo y además los días feriados se pagaban al 100%. Y paralelamente, que no es motivo de estudio ahora, se fue desarrollando la legislación que fue reconociendo a las asociaciones profesionales de trabajadores y finalmente a las convenciones colectivas de trabajo. En lo que hace a las relaciones individuales de trabajo, que es lo que estamos viendo, compilando las normas vigentes, más las interpretaciones judiciales y doctrinarias, en 1974, justamente a fines de septiembre, creo que fue el 25-26, se promulgó la ley 2744, ley de contrato de trabajo, que reunió todos los antecedentes vinculados al contrato individual de trabajo. Claro, la ley dice que se aplica en todo y en parte y solo puede ser suplida por leyes o estatutos especiales profesionales o por convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales. Y también, bueno, por la voluntad de las partes, que en la actualidad ha quedado prácticamente en la conclusión de un contrato de trabajo como letra muerta, y usos y costumbres, nada más. Todo eso, pero siempre por abajo está la ley de contrato de trabajo. En cambio, quedan afuera los dependientes de la administración pública nacional, provincial, municipal, el personal de casas particulares, o servicio doméstico, como se llamaba antes, y los trabajadores agrarios. No obstante lo cual, la ley de contrato de trabajo, para estos dos casos, el servicio doméstico y peones rurales o trabajadores rurales, queda como ley sustituta, como ley en todo caso actual, aplicable en caso de silencio de la norma específica. Más allá de eso, en el orden público, tanto el Estado nacional, provincial o municipal puede establecer que se aplica la ley de contrato de trabajo. Bueno, entonces tenemos una ley que tiene 47 años. 47. ¿Cuál era la realidad? La realidad era muy distinta en ese momento. Todavía, año 74, subsistían grandes empresas. Eran las grandes empleadoras. Había textiles de 2.000, 3.000 obreros, por ejemplo. La industria textil era muy importante en la Argentina. No era una cosa mínima como ha quedado reducida hoy. Estaba la industria frigorífica, todavía existía. Estaba también, bueno, las industrias automotrices, que eran muy grandes empleadoras porque muchas de las partes de los autos se construían ahí. Había también autopartistas enormes, qué sé yo, que fabricaban los blocks de los automóviles, que fabricaban las partes
digamos, de tapizados, etcétera, etcétera. Pero muchos se hacía ahí. También eran grandes. Entonces, cuando se dicta esta ley, que se aplica para todo tipo y tamaño de empresa, todavía esa era una realidad. Bueno, por otro lado, en un exceso protector, a mi criterio, el trabajador está tratado, sobre todo para algunos casos, casi como si una persona discapacitada para ejercer sus actos, porque ningún acto donde disponga de sus derechos puede estar firme sin estar aprobado finalmente por autoridad administrativa o judicial. En esa época, entonces, esto puede ser considerado que era así. También había, no tanto analfabetismo, pero sí había desconocimiento de cosas, y era común también el abuso que había con empleados por parte de empleadores, es cierto. Pero también era un marco distinto, casi no había desocupación, el gasto público era mucho menor y no había subsidios al empleo, subsidios tipo planes sociales como se dan ahora. Pero claro, la mayor tecnología y mejor, políticas económicas erráticas, la cada vez mayor carga tributaria, fueron deprimiendo esa situación y cambiándola en forma sustancial. Hoy en día la realidad es distinta. Si vemos los estudios estadísticos y miramos los números, vamos a ver que podemos atenernos a una clasificación que es la más certera, a mi criterio, sobre el tema empleo. Hay empresas denominadas microempresas, que son las que tienen hasta 5 empleados. Esto surge de una resolución de la Secretaría de Empleo 1473 del año 13. Están las micro, que tienen hasta 5 empleados. Las empresas pequeñas, que tienen de 6 a 50 empleados. La mediana de 51 hasta 200 y la grande de 200 en adelante. Según las estadísticas oficiales, hasta 2020, el 1% son grandes empresas. El 1%. El 83% son micro o pequeñas empresas. Y medianas empresas es el 16%. Por supuesto que es una realidad fluctuante, ¿no? Es decir, va cambiando, pero esto es una realidad. Entonces, ¿quiénes son los máximos empleadores? Y los máximos empleadores son los mini empresarios, el pequeño emprendimiento, el kiosco, el negocio chico, el tallercito mínimo, por un lado, o por otro lado el pequeño empresario, aquel que se extiende un poco más y llega hasta 50, pero hay de 15, de 20, etc. Es decir, la realidad actual es que esa ley tan tuitiva, en exceso quizás, de tanta tuición ha pasado a ser el mayor factor de ahuyentamiento, o uno de los mayores factores de ahuyentamiento por parte de quienes quieren ampliar su empresa o abrir una empresa. Este es el tema. Entonces, tenemos en cuenta además que de todo esto, de toda esta cosa, tenemos un 40% de empleo no declarado, mal llamado empleo en negro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar muy bien todo. Nosotros tenemos una ley nacional de empleo que, dictada en el año 91, hace 30 años, ¿no? Que prometía la plena registración a través de suculentas multas enormes, como castigo, que iban al bolsillo, o teóricamente iban al actor, al empleado que no había sido registrado, sea porque estaba totalmente en negro o sea porque había defectos en la registración, falta de errores en la fecha de ingreso o cosas por el estilo. ¿Consiguió esta ley, por ejemplo, que hubiera mayor registración? No, falló totalmente. Y hay que mirar en eso no en forma, digamos, ideológica, no en un interés corporativo, hay que mirar estrictamente en un tema real y social. Falló
hay mucho mayor no registración. Había. Vamos a ver cuando termine esto que es un terremoto o que es una inundación asimilable, y después hay que hacer el recuento de daños. Vamos a ver cómo queda todo esto. Pero todo indicaría que esto va a ser mucho peor, mucho peor. Y no es deseable, por supuesto. Si recurriéramos a encuestas de eventuales empleadores, seguramente tendríamos la siguiente respuesta. Yo digo, eventuales empleadores a quien puede ampliar su negocio, quiere tomar algo, a alguien, a uno, o dos, o tres empleados, o quiere empezar algo. ¿Qué hace la gente en este momento? Y en este momento trata de no hacerlo, de no inventar, de no llamar a nadie, no entrar a alguien más. La vez pasada yo estoy jubilado del Poder Judicial de la provincia, con las jubilaciones de la provincia de Buenos Aires, no de la Nación, son mucho menores, entre paréntesis, paso el aviso. Pero además, después de una reunión en una fundación donde somos miembros, salía con un profesor, también universitario, de la UBA, amigo mío, que integra la fundación también, y los dos comentábamos la misma situación. Dice, mira, me ha caído un asunto que tendría que tener 6, tomar 4 o 5 empleados para salir del pozo y ponerlos en marcha. Le digo, mira, a mí me pasa lo mismo, pero tendríamos que tomar 2 o 3 empleados, me dice él, el estudio que es mucho más grande. El mío participamos en un estudio chico, que no es mío además. Y me dice, pero ¿sabes qué? No los voy a tomar. No voy a decir el nombre, es profesor titular de Derecho del Trabajo en la UBA, y es un excelente profesional y profesor, pero muy ubicado. Le dije, mira, yo tampoco. Y menos mal que no lo hicimos, porque ahora con el expediente informático que existe en muchos pueblos de la capital, comercial, por ejemplo, etcétera, bueno, olvidémonos. ¿Qué contestaría alguien que puede ampliar o correr? Iba a decir que las excesivas contribuciones que tiene que aportar, un 28% aproximadamente sobre el sueldo del empleador, más algún aporte extra que siempre viene, es enorme. Y eso ya de por sí lo tira para atrás, le quita el interés. Por supuesto, las multas de la ley de empleo, que son tremendas, también se quejan de lo abultado que son las indemnizaciones, pero claro, suman la indemnización propia por ruptura del contrato sin causa y también suman también las multas de la ley de empleo. Y por supuesto la inestabilidad económica que obliga a veces a ajustar costos. Porque claro, el otro tema es que la gran empresa puede soportar vaivenes porque la economía, la situación es dinámica. Además, el cambio de tecnología también lo es. Pero el microemprendedor, el que tiene 3, 4 empleados, ¿cómo ajusta? ¿Cómo paga? ¿Cómo mantiene esto? Este es el tema. Este es el tema. Y es, sin duda, el principal dador de empleo, por lo que vemos. Entonces, en situaciones como estas, bueno, hay que dejar de lado los dogmas, las ideologías, los intereses corporativos también. Y hay que pensar en el bien común, que es el mejor de todos. Hay 2 modelos extremos. Ya nosotros estamos casi en un extremo, porque con las indemnizaciones que tenemos, que de por sí son generosas con respecto al resto del mundo, más la duplicación, más la prohibición de empleo sin justa causa, estamos en una punta. En la otra punta tenemos Estados Unidos, donde prácticamente no hay indemnización, sacando convenio específico que la empresa haya celebrado con el sindicato, o un convenio específico con el trabajador, o una gratificación que dé el empleador cuando termina la relación. Pero lo que puede hacer la empresa es ajustar en parte en eso. Son modelos extremos. Recordemos aquel viejo dicho que no me acuerdo qué estadista norteamericano dijo que algo que hizo grande Estados Unidos fue la famosa frase, queda usted despedido. Bueno, la cosa no es así. Yo he estado, he hecho cursos en Estados Unidos y en realidad se trata de conservar a algún empleado, no echarlo. Y siente mucho el empleador cuando tiene que sacarse de encima un empleado por una cuestión económica.
que trata de evitar, es lo que más trata de evitar, en general por lo que yo he oído y escuchado, ¿no? Allá, pero hay de todo. De todas maneras, yo no creo que ni una cosa ni la otra sea lo que se aplique acá. Acá hay que buscar otra cosa. No sé, yo buscaría como solución algo que se insinúa, pero no se termina ejecutando, no se termina cumpliendo. Es decir, buscar a la microempresa y a la pequeña empresa, que nos da el 80%, el 83% del empleo, y alentarla, darle facilidades, darle posibilidades, pero no esas exenciones provisorias que se dan de vez en cuando, sí por 6 meses, por 3 meses, de acá a fin de año, no, algo firme que permita avanzar en ese lado. Muchos países han crecido en función de esto. Italia, por ejemplo, las pymes, las pequeñas y medianas empresas son su motor económico. Hay 4 o 5 grandes empresas y el resto son pymes y se mueven bien y funcionan. Bueno, yo creo que tenemos que llevar a eso. Nos va a llevar mucho tiempo, porque estamos en una crisis muy grande, sobre todo en el ámbito de la creación de empleo genuino, de empleo público, no, que está creciendo en relación al empleo privado, sino de empleo privado, sustentable y que funcione. Esto es algo que tenemos que alentar. Esto debe ser una política de Estado, obviamente. Sería muy bueno que empezara a surgir de los convenios colectivos. Sería muy bueno que los movimientos políticos y los partidos políticos específicamente se pusieran de acuerdo en realizar esto en adelante, pero también las agrupaciones empresariales, las agrupaciones de trabajadores y en general apoyar una política a mediano y largo plazo que fomente esto, que es lo que nos va a sacar de este marasmo, porque falta mucho empleo y además vienen otras cosas, ¿no? Y nunca planes ni asignaciones especiales que se pagan con billetes de emisión y que terminan siendo al final papel pintado y nosotros en definitiva estamos viendo y advirtiendo que la inflación es el peor de los impuestos, es el que nos impide proyectar y por supuesto, olvidémonos, no nos hace atractivos para nada, pero para nada. Además, a todo esto vienen nuevos desafíos. Hay nuevas formas de contratación, de relaciones que, según el esquema de la ley de contrato de trabajo, bueno, tendrían que ser relaciones laborales. Todo lo que se gesta a través de las aplicaciones, los servicios de entrega de comida, que conocemos, o delivery, los transportes personales como Uber, Cabify, todo lo relativo a las financial technologies, fintech, a lo cual hay que sumar que en las grandes fábricas, en las grandes empresas, se están robotizando. La tarea que antes hacían 10 operarios, las hacen robots. 10 o 15 operarios, por ejemplo, la línea de montaje de un automóvil. Pero además, los robots son manejados a distancia, remoto. El pasado yo estaba hablando con un amigo mío que es ingeniero y estaba en su casa. Y digo, ¿qué estás haciendo vos? Trabaja en una empresa de construcciones grandes. Y ahora estoy, en este momento, moviendo los cajones para guardarlos. ¿Y cómo lo haces? Por los Clarks. Los Clarks, si ustedes lo recuerdan, lo han visto, son esas máquinas que levantan carga, la mueven y todo. Bueno, pero el Clarks ahora se puede perfectamente manejar sin ningún problema, se puede manejar con todo su funcionamiento de operatividad, pero en forma remota. Él estaba manejando el Clark y acomodando cajones desde su casa. Todo eso va a quitar empleo, son desafíos, va a quitar puestos de trabajo. Hay que pensarlo también. También muchos servicios que ya empezaban a prestarse tímidamente a distancia, por culpa de la extensísima cuarentena, hoy se hacen casi totalmente a distancia. Los servicios de educación, los servicios, en fin, de todo tipo, tienden a realizarse remotamente. En nuestra universidad, por ejemplo, teníamos algunos que otros casos de una vez por semana, excepto el que liquidaba sueldo, que ya hace tiempo que vive en La Plata, él liquidaba y
y mandaba la liquidación y no sé si una vez por mes o algo así pasaba por la universidad, nada más, por ejemplo. Pero bueno, investigadores o personas que investigan, etcétera, etcétera, ya estaban pidiendo o estaban realizando 1 o 2 días de trabajo remoto. Bueno, ahora parece que vamos a tener muchos más. Es más, las primeras compulsas que hemos hecho sobre profesores y alumnos no quieren volver. Es decir, prefieren alternar por lo menos, hacer una cosa mixta del trabajo remoto y el trabajo presencial. Con lo cual, es otro tema. Además, encima estamos reglamentados por las distancias, etcétera. Bueno, la presencialidad en las universidades no va a volver por ahora, se lo dijo el ministro actual, pero bueno, veré. Se han presentado algunos proyectos planteando soluciones. Bueno, algunos aludidos al sistema de fondo de desempleo, en donde sobre todo lo que aporte un empleador en concepto de contribuciones patronales se le puede agregar hasta un 12% el primer año por trabajador y un 8% después. Otra carga más al empleador. Yo no me gusta esta solución, no por el sistema de la construcción que funciona hace 50 y pico de años, sino fundamentalmente porque seguramente, como bien estábamos hablando el otro día con el doctor López A, seguramente va a generar su propia burocracia, ese fondo, su propio edificio, los costos van a aumentar y, teniendo en cuenta los precedentes argentinos, en cualquier momento un gobierno desesperado pega un manotazo y chau fondo. Entonces, no parece ser esa la solución, no parece ser ese el camino. Yo realmente diría que se podría cambiar otras cosas que serían mejor. Y quiero aclararles que lo que voy a decir ahora no quiero ofender a los magistrados y funcionarios, porque yo además tengo toda la autoridad para decirlo, porque yo fui empleado, fui secretario, fui juez del trabajo en Morón, provincia de Buenos Aires, con lo cual tenía mucho trabajo, tenía mucha acción, tenía un procedimiento semi-oral, con una vista de causa oral, con lo cual tenía mucho contacto con las partes, particularmente, ¿no es cierto? Pero yo soy enemigo en general de la prudencialidad judicial, es decir, de derivar todas las cosas prudenciales. Y una de las cosas, fíjense, son las causales de despido. Eso se podría regular puntualmente para que la ley sea el régimen al cual se ajusta estrictamente el juez y no se vaya para un lado ni para otro. ¿Sí? Si puntualmente decimos tal cosa, constituye falta que justifica el despido, por ejemplo, una agresión física no justificada del empleado al empleador o del empleado a otro empleado o a un superior, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener, si la puntualizamos y no le dejamos espacio a la elaboración jurisprudencial, vamos a ir adquiriendo seguridad. Y la seguridad va a dar certezas. Al dar certezas, vamos a tener un sistema más creíble. No es el camino que seguimos, ¿no? Si yo tuviera que enumerar, por ejemplo, el Código Civil y Comercial nuestro, bueno, ya lo mencionaré, pero 700 de sus 2.700 artículos, 2.761 artículos, 700 son librados al prudencialismo del juez, es decir, el juez es quien determina el monto, determinadas circunstancias, los acontecimientos, etcétera, etcétera. Demasiado poder en manos de los jueces que después terminan sin muchos fundamentos resolviendo el cómo y el cuánto de la cosa. Otra cosa que se puede morigerar, bueno, y hacer más accesible es puntualizar las causales de fuerza mayor, que mucha jurisprudencia lo ha hecho casi indemostrable. Lo cual en caso de, particularmente, lo aplicaría en los casos de los micro y pequeños empleadores. En general, entonces, insisto, hay que tratar de huir de esas características, de esas determinaciones tan prudenciales, tan derivadas a los jueces. Eso se podría, entonces, son cosas que se pueden hacer sin tocar el sistema de indemnización actual,
¿no es cierto?, el normal, no el excepcional que estamos teniendo, el de 1 año de sueldo por cada año de servicio, o 3 meses de antigüedad, pero bueno, funcionando de esa manera. Además, nos evitaríamos, en primer lugar, una angustia a la gente que tiene empleo regular, que debería, con su antigüedad, algún derecho conculcado, potencial, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado, también habría conflictos judiciales, porque muchos verían justamente un derecho adquirido dañado. Como intento de regular nuevas situaciones, en el año pasado se dictó la ley 20.555 como régimen legal de teletrabajo, de contrato de teletrabajo. Una ley apresurada, sin consenso con los dadores de trabajo y con puntos conflictivos. La reversibilidad, es decir, que el trabajador en un momento optó por trabajar a distancia, después puede volver a la otra forma. También, lo cual sí es acertado, la necesidad de equipamientos, herramientas, soportes, etcétera, a cargo del empleador, pero sí, hay personas que van a poder tener 2 o 3 empleadores, teóricamente, en caso de abundancia de trabajo, y entonces va a tener 3 equipamientos. Que esto no es un problema para la gran empresa. Yo tengo una hija y un yerno que trabajan en grandes empresas, cambiaron de empresa y enseguida ya le mandaron todo este equipamiento. No tiene problema la gran empresa. El problema es al pequeño, al mediano también, pero al pequeño y al microemprendedor. A eso lo fusilan, lo liquidan. Sobre todo que no se los ha consultado, no se los mensura. Este es el tema. Bueno, todas esas objeciones hicieron finalmente se dictar este año, en enero de este año, un decreto reglamentario del 2721, que trató de revertir algunas situaciones, pero en algunas casi contradiciendo lo que dice la ley, con lo cual va a crear conflictos de constitucionalidad. Es decir, un decreto, sabemos, no puede estar derogando lo que dice la ley, con lo cual vamos a tener problemas por ese lado. El avance que ha tenido el laboralismo, que tuvo el laboralismo, que llegó a negar la existencia de la locación de servicios. Yo recuerdo un fallo de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones, por allá por el 2009, 2010, donde decía, no existe más la locación de servicios. Ah, bueno. Pero el Código Civil decía que existía. Pero después, en el 2015, el Código Civil y Comercial dijo que existe la locación de servicios. Con lo cual, refutó esto. Pero además, ¿cómo íbamos a llamar nosotros? ¿Cómo la relación que hay? Bueno, entre un abogado y un cliente, entre un médico y un paciente, entre un arquitecto y quien le encarga una obra. La que tenemos con el electricista que nos viene a arreglar el problema, o no sé, el plomero, que son cosas que quedan en blanco. Eso fue ese avance, digamos, eso fue un absurdo, pero que en definitiva nos hace pensar que tenemos que ir cambiando los paradigmas del derecho al trabajo. Es decir, esos paradigmas de irrenunciabilidad, progresivismo, que en extremo no pueden mantenerse porque son realmente insoportables. El progresivismo que dice que, bueno, vamos avanzando y nunca podemos retroceder. ¿Qué ejemplo podríamos dar cuando, por ejemplo, los gremios alemanes, por allá por el año 48, 49, 50, le piden al canciller, como se llama en Alemania, Adenauer, le pide que no le suban los sueldos porque van a crear inflación. Ellos sabían lo que era la inflación. Bueno, acá es lo mismo. La pequeña empresa, el microemprendedor, ahí es una comunidad de trabajo. Son 5 que trabajan, 4. Saben cuando la cosa anda mal. ¿Qué pasa hoy en día cuando si un empresario, un microempresario, no puede pagarle el sueldo? Dice, muchachos, miren, no junté ni para esto. Ah, bueno, ya, ahí el desastre. Por ahí le hacen juicio, se lo ganan, está bien. Pero este hombre tiene que cerrar. Es decir, uno a lo sumo cobra. Sabemos que una cosa es ganar y otra es cobrar, ¿no es cierto? Pero uno a lo sumo cobra. Y 3 o 4 se quedan sin empleo. Y otro también, el emprendedor. Tenemos que ver cómo hacemos, no va a ser fácil,
pero hay que salir. Si no, vamos a terminar como Zimbabue, que en un momento dado, hace no muchos años, que todos tenían empleo público, trabajaban para el Estado, fabricando billetes todos los días. Vamos a terminar así. Yo creo que tenemos que cambiar. Hay que cambiar la mentalidad. El legislador, quien es el encargado de legislar, tiene que mirar la realidad, desechar las ideologías, los intereses meramente corporativos. Hay que ser pragmáticos y hay que abrirle paso a los emprendedores, que tenemos y muchos. Yo confío mucho en la juventud, pero este es un país de emprendedores. La Argentina la hizo grande la voluntad ya de la época hasta de nuestros hermanos los indios, pero también el gaucho, después la inmigración con su inventiva, con su capacidad de trabajo, con su ingenio, puesto a hacer las cosas. Así surgieron las primeras industrias en Argentina. Bueno, a eso hay que abrirle paso. Y todo se empezó de chico. Esto va a llevar tiempo, mucho tiempo. Recuperarse de esto no va a ser fácil, pero creo yo que es el único camino. No tanto entonces tocando indemnizaciones, nada, modificando, asegurando algunas cosas y por último y por otro lado, yendo efectivamente a que, bueno, en definitiva, ordenemos esto. En lo posible, simplificándole la vida a los micro o pequeños emprendedores o empleadores. De manera que, por ejemplo, paguen una sola vez, que paguen un total, que cumpla con los impuestos municipales, provinciales, nacionales, las contribuciones, y que eso se distribuya ante los entes correspondientes. Informáticamente, hoy es absolutamente posible en un Estado eficiente, que es lo que tenemos que tener. Es decir, pongo el monto, lo paga y listo. Porque ese emprendedor es otro trabajador más, ¿eh? Es el que está en la cabeza de un movimiento, en un kiosco, en un pequeño taller. Él está prestando su trabajo y su servicio. Y entonces se distrae porque tiene que tener un contador, tiene que tener unas diligencias para ir a pagar, otras cosas para allá. No, simplifiquémosle la vida, hagámosela sencilla y hagámosela segura dentro de lo posible. La vida en una empresa grande, mediana o chica es cambiable, es mutable, tiene mucha dinámica y hay que entenderlo eso. Nadie dice tampoco que el trabajador tiene que sufrir la suerte del empleado. No. Del empleador, perdón, no. Los malos negocios sí, es otra cosa. Lo que hay que decir, lo que creo yo, es que hay que buscar la forma en que haya más dadores de empleo. Y seguramente va a haber menos gente con dinero en el colchón, menos gente que busca salir del país, menos gente que busca escaparse por algún lado o hacer inversiones no operativas y no productivas. Creo que este es el panorama dentro de la realidad y con las estadísticas y las realidades que tenemos. No sé si más o menos fui claro y no sé qué preguntas tenemos. Bueno, abrimos la parte de las preguntas por parte de los concurrentes, así que nos pueden hacer saber las preguntas que enseguida se las vamos a volcar a Eduardo Cisco. Yo no sé si lo mencionaste en específico, pero alguna vez lo has dicho, la eficacia de los convenios, porque sabemos lo que somos de la profesión de abogado, lo que tarda en salir una ley que siempre es tardía y pasaron muchas cosas. Bueno, si los convenios sirven en estos casos. Sí, por supuesto, los convenios son fundamentales. Sería lo ideal que la avanzada de esto se vaya haciendo a través de convenios. Claro que sí. Pero hay que romper algunas estructuras también, por eso hablaba del tema corporativo, mentales, ¿no? Los convenios por empresas son muy escasos en nuestro país, en cambio abundan en otros países, en Italia, en Estados Unidos, en otros lados. Acá los convenios por actividad aplicable a todo tipo de empresa es un problema. No es lo mismo un taller en San Pedro de Jujuy que un taller en San Martín, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tenga la misma cantidad de empleados, ¿no es cierto?
o de movimiento. Esto no ayuda, pero bueno, habría que caminar. Pero el convenio es el mejor camino. Sería el mejor camino y el más rápido, además. Bueno, tenés dos felicitaciones, Eduardo Marsillac y Bueno, Alejandro de Palma, por tu excelente exposición. Y vos con me hiciste anticipo. acordar que en el momento de la emisión de la ley de contrato de trabajo era cuando estaba en auge la participación del obrero en las ganancias de las empresas. No sé si alguno de los participantes se acuerda, pero era el auge en aquellos años de esa participación que hoy es un imposible. Bueno, está en la Constitución Nacional eso, ¿no? En el Claro. 14 bis de la Constitución. Pero en Alemania fracasó ese sistema. Mire, la doctrina, a mí me tocó ver en algún momento ser profesor de doctrina social de la Iglesia, y Pío XI llegó a hablar no solo de participación, sino también de cogestión, es decir, que el obrero llegue a la gestión. Bueno, vuelvo a citar Alemania. En Alemania se llegó a hacer algún experimento sobre tal y fracasó. ¿Y quiénes terminaron pidiendo que eso desapareciera? Los propios obreros. ¿Por qué? Porque sus afiliados lo veían como empleadores, entonces tenían un problema enorme y lo querían estar agendados, o sea, y anexados al éxito de la conducción empresarial, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, hoy en día la participación en utilidades es difícil, ¿no? Eh, qué sé yo, hay que sacarle el dinero a la gente de abajo del colchón, de la caja de seguridad, de no sé dónde, e y encima decirle que va a participar en lo que gana, es difícil. De todas maneras, algunos lo hacen, o lo han hecho. De hecho, se hacía. No sé, hoy en día el problema nuestro es la falta de creación de empleo, la falta de creación de empleo genuino, de empleo privado. Pero para eso tenemos que incentivar en serio, realmente. Uno ve la cantidad de declaraciones pro pymes que hay, que son enormes. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Por qué no legislamos sobre esto? ¿Por qué no avanzamos sobre esto? Es algo muy importante y esto es para el futuro. No, no busquemos culpas, las cosas las hicimos todos, caímos todos en esto. Bueno, miremos para adelante, por Dios, y saquemos. El mal está acá. Bueno, vayamos hacia ahí. Bueno, Eduardo Pisani te pregunta, ¿no habría que contemplar una legislación fragmentada de acuerdo al tamaño de empresa y a la localización de la misma? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, absolutamente. Creo que eso es buena parte de la solución del problema. Buena parte. Cuando se dictó la ley de empleo, estaba la intención de hacerlo, pero nunca se ejecutó, año 91, ¿no? Y bueno, no llegamos a eso, pero es lo que habría que hacer, sí, sí, por supuesto. Una pequeña empresa de establecerla por los parámetros mismos que establecen estas resoluciones ministeriales, que son interesantes, que son valederos, porque si ponemos parámetros de movimiento económico, vamos a tener los vaivenes propios de eh, las devaluaciones, las pérdidas de valor del dinero, del valor adquisitivo. Inclusive tampoco es válido tener en moneda la moneda de referencia que existe en el mundo, porque también esa tiene inflación. Tampoco es válido. O sea, yo, sobre un sistema de clasificación o de clasificación de cantidad de empleados trabajando, yo diría que ese es el camino y esa es la idea. Un estatuto especial como ley, por ejemplo, para hacerlo. Ahora, los convenios pueden ir arreglando mucho, también, adelantando. Una pregunta, digamos, sin compromiso. Eh, Sí, ¿Tenés visión de algún país latinoamericano así cercano que haya logrado algún sistema que les haya servido a tu idea? ¿Tenés alguna noción? eh, no, lamentablemente, a ver, hay dos cosas. En Latinoamérica, en general, no está tan desarrollado el derecho al trabajo como acá. Eh, Esto es una charla que yo tuve hace unos años con el secretario general de la Unión Ferroviaria, que tiene un máster en Alcalá de Henares, y me decía que, bueno, me dice, mira,
dice, lo hizo con otro compañero, y bueno, los únicos que intervenían eran él y el compañero, y en un momento dado se callaron y dijeron, que no hablemos tanto porque van a decir los argentinos fanfarrones. Pero lo cierto es que sus compañeros latinoamericanos no tenían ese desarrollo. No, tampoco hay países, con excepción de Brasil, por ejemplo, donde que tampoco es tan grande, donde hay esa clase media bueno, que genera empleo, que trabaja, que tiene tanta inventiva e iniciativa. Yo pongo el ejemplo de Italia porque es un poco afín a nuestra sangre, porque además, bueno, cuando uno va a Italia se da cuenta que son como argentinos caminando por ahí. Pero bueno, más allá de eso, no, en otro país del desarrollo no, son circunstancias diferentes, ¿no? Son distintos. No veo un caso así. Sí, el ejemplo europeo, sí lo veo, lo puedo decir. Bueno, ¿cuál sería tu reflexión final para ir terminando esta charla? Espera que entre una pregunta, ¿viste? Nunca es el final acá, dice. ¿A quién favorece la ley 24013 que llevó a varias micro y pequeñas empresas a la quiebra y dejó mucha gente sin empleo, contradiciendo su objetivo? Esto lo pregunta Alejandro de Palma. A nadie. Habría que derogarla, habría que modificarla directamente, borrarla del mapa. Fracasó, creo que lo dije, fracasó en su interés, en el objetivo, que era registrar más gente. Claro, benefició en buena medida a los abogados que aumentían los que podían cobrar, a los empleados que podían cobrar, pero que llevó a muchas empresas a la quiebra, estoy seguro, pequeñas y medianas, sí, y chicas, y microempresas, desde ya. No, esa ley habría que derogarla, habría que hacer, sí, una multa fuerte o importante, pero en parte en favor del Estado. Yo no entiendo por qué no era directamente a favor del empleado, del trabajador, y no del Estado, o parte y parte al menos. ¿No es cierto? Y complementa Alejandro de Palma, dice, ¿no hay acuerdo para derogarla? Habría que buscarlo, ¿no? Habría que buscarlo realmente. Tiene 30 años de vigencia, no cumplió con su objetivo, no sirve, fundió. Bueno, ¿qué más mal puede hacer una ley? Pero eso es lo que pasa. Esclerotizamos, no me sabe bien, bueno, hacemos esclerosis con las leyes, las dejamos. El código de 150 años, la ley de contrato de trabajo 47 años, que sabemos que no es aplicable en muchos aspectos a la pequeña y microemprendimiento. La ley esta tiene 30, ¿qué esperamos? Que cumpla 100, que no quede nada sobre la faz de la tierra nuestra, por favor. Es lo que hay que hacer, hay que ponerse activos en eso, más que discutir otras cosas, hay que discutir sobre el derecho común. Por eso el comienzo mío, ponderando el derecho de todos los días, el que tenemos que vivir todos los días, y que nos va a hacer convivir mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, ahora sí, ya diste la puntada final para terminar esta charla. Agradecemos a Alejandro de Palma por las preguntas, a Pisani, muchas gracias por la participación. Eduardo, bueno, tu final. Simplemente que todo se maneje con estadísticas y encuestas, que legislemos fundándonos en eso, que es una forma de tomar contacto con la realidad, ¿no es cierto? Y fundados en esas cosas, consensos, legislar, con legislaciones nuevas, en este caso protectoras de determinados tipos de empresas que sabemos que dan empleo, que cumplen con eso, con ese efecto, vamos a tener la posibilidad de avanzar. Entonces, la sabiduría está en concordar, arreglar, hacer objetivos a largo plazo también en esto, y valerse de las estadísticas y las encuestas. ¿Qué es lo que nos van a dar? Preguntémosle a un señor por qué tiene dinero y no toma más empleados. ¿Por qué tiene una empresa y no toma más empleados? ¿Por qué no invierte en tal cosa? Y vamos a tener las respuestas y vamos a tener también, si las ejecutamos, las soluciones. Bueno, Eduardo, muchas gracias. En nombre del Observatorio y de la UNSO, gracias a los participantes, Arturo López en la parte técnica, y le decimos a todos
que esta charla va a estar en el canal de YouTube del Observatorio de la UNSA, así que la pueden ver, que en las próximas horas ya va a estar editada. Muy buenas tardes a todos.